Bienvenidos amigos, hoy tenemos un nuevo test, 50 nuevas preguntas de cultura general. Recuerda que solamente vas a tener 5 segundos para responder. Pregunta número 1. Hg es símbolo de hidrógeno, cobre, mercurio o helio. Pregunta número 2. ¿Qué podemos medir con un transportador? ¿Ángulos, velocidad, longitud o fuerza? Pregunta número 3. ¿Cómo se llama el sistema de escritura de los antiguos egipcios? ¿Jeroglíficos, braille, arameo o zapoteco? Pregunta número 4. ¿Cuál de estas plantas es carnívora? ¿La hierba mora, el aliso común, el repollo o la Venus atrapamoscas? Pregunta número 5. ¿Cuál de estos animales tiene el periodo de gestación más largo? ¿El burro, el lobo, el gorila o la cabra? Pregunta número 6. En salto triple, ¿qué distancia absoluta saltan los mejores atletas? ¿9 metros, 12 metros, 18 metros o 22 metros? Pregunta número 7. ¿Quiénes patrocinaron el primer viaje de Cristóbal Colón? ¿Fernando e Isabel, Carlos y Ana, Felipe y Margarita o Maximiliano y Magdalena? Pregunta número 8. ¿Cuál de estos países es parte del desierto del Sahara? ¿Gabón, Mauritania, Angola o Kenia? Pregunta número 9. ¿Qué animal se enrolla alrededor de su presa para matarlo? ¿El águila, el lobo, la anguila o el pitón? Pregunta número 10. ¿Qué defecto hace difícil enfocar bien los objetos lejanos? ¿La dislexia, la miopía, la neumonía o la hipermetropía? Pregunta número 11. ¿Quién pintó La noche estrellada en 1889? ¿Johannes Vermeer, Vincent van Gogh, Egon Schiele o Francisco Goya? Pregunta número 12. En matemáticas, cuando el resultado de operar dos elementos no depende del orden en que se toman, se llama aritmético, distributivo, conmutativo o asociativo. Pregunta número 13. Cuando las plantas se mueven hacia la luz se llama barotaxia, agorafobia, gravitaxismo
o fototropismo. Pregunta número 14. ¿Cuál de estas ciudades está en un país donde la lengua oficial es el español? ¿Lisboa, La Habana, Los Ángeles o Sao Paulo? Pregunta número 15. ¿Cuál de estas compañías fue fundada en Japón? ¿Samsung, Hyundai, Sony o BMW? Pregunta número 16. ¿En qué dirección fluye el río Nilo? ¿Oeste, norte, este o sur? Pregunta número 17. ¿Qué letra representa 1000 en números romanos? ¿La D, la X, la L o la M? Pregunta número 18. ¿Cuál de estos animales desprende sangre de sus ojos cuando está bajo amenaza? ¿La mofeta moteada, la rana topo, lucicón o el lagarto cornudo? Pregunta número 19. ¿Dónde está la ciudad de Málaga? ¿En Extremadura, en Cataluña, en Andalucía o en Valencia? Pregunta número 20. ¿Cuál de estos términos no describe la manera de andar de un caballo? ¿Paso, trote, trino o galope? Pregunta número 21. ¿El esófago conecta a la faringe con el duodeno, el hígado, el estómago, el ileón? Pregunta número 22. ¿Dónde está Cataluña en España? ¿Al suroeste, al sureste, al noroeste o al noreste? Pregunta número 23. ¿De qué nacionalidad eran los colonos que fundaron la ciudad de Los Ángeles en 1781? ¿Británicos, holandeses, franceses o españoles? Pregunta número 24. ¿Qué estructura se encuentra entre la corteza terrestre y el núcleo? ¿Manto, cortina, capa o gorra? Pregunta número 25. ¿El altímetro simple en un avión mide la altitud según la velocidad del avión, flotabilidad, presión atmosférica o humedad? Pregunta número 26. ¿Cuál es la rana más grande que existe? ¿El sapo corredor, la rana Goliat, la rana toro o la rana de cobre?
Pregunta número 27. ¿Qué características tiene una persona flemática? ¿Fuerte y vigorosa? ¿Calmada e indiferente? ¿Divertida y sociable? ¿O ambiciosa y exitosa? Pregunta número 28. ¿Cuál de estos países tiene una capital que termina con la letra I? ¿Finlandia? ¿Colombia? ¿Islandia? ¿O Irlanda? Pregunta número 29. ¿Ganímedes es una luna de qué planeta? ¿Júpiter? ¿Venus? ¿Marte? ¿O Saturno? Pregunta número 30. ¿Cuál de estos mamíferos usa herramientas? ¿Ratones? ¿Canguros? ¿Jirafas? ¿O chimpancés? Pregunta número 31. ¿Qué plantas tienen hojas agrandadas para almacenar agua en climas áridos? ¿Arqueocetos? ¿Suculentas? ¿Unicatas? ¿O mesofitas? Pregunta número 32. ¿Cuántas válvulas o llaves tiene una trompeta? ¿2, 3, 5 o ninguna? Pregunta número 33. ¿En qué capa de la atmósfera terrestre está la capa de ozono? ¿Troposfera? ¿Estratosfera? ¿Exósfera? ¿O ionosfera? Pregunta número 34. ¿Qué porcentaje del volumen total de agua en la Tierra es agua salada? 27.5%, 62.5%, 47.5% o 97.5%. Pregunta número 35. Si 50 es el 100%, ¿cuánto es el 90%? 95, 90, 50 o 45. Pregunta número 36. ¿De qué color es el cielo en el cuadro El Grito de Eduard Mancha? ¿Verde, violeta, naranja o gris? Pregunta número 37. En 1997, la soberanía de Hong Kong se transfirió a China desde India, Francia, Japón o Reino Unido. Pregunta número 38. ¿Cuál es el peso de un huevo de avestruz? ¿5 kilos? ¿0.5 kilos? ¿3 kilos? ¿O 1.5 kilos? Pregunta número 39. ¿Qué era el fuego griego? ¿Café? ¿Un arma? ¿Un género musical? ¿O una bebida alcohólica? Pregunta número 40. ¿Cuál fue el primer país en imprimir papel moneda?
China, Reino Unido, Estados Unidos o Japón. Pregunta número 41. ¿Qué es un chacahuala? ¿Un caimán? ¿Un pájaro? ¿Un cocodrilo? ¿O un lagarto? Pregunta número 42. ¿Dónde nació Marco Polo? ¿En Nápoles? ¿En Venecia? ¿En Roma? ¿O en Milán? Pregunta número 43. ¿Qué grupo escribió y grabó la canción Paint It Black en 1966? ¿The Who? ¿The Doors? ¿The Rolling Stones? ¿O Pink Floyd? Pregunta número 44. ¿Cuál de estas manos de póker de 5 cartas se obtiene con menos frecuencia? ¿Full house? ¿Trío? ¿Color? ¿O escalera? Pregunta número 45. ¿Cuál es una importante obra de la literatura del Antiguo Egipto? ¿Urukagina? ¿Veda? ¿La epopeya de Gilgamesh? ¿O la historia de Sinué? Pregunta número 46. ¿Cómo se llama cuando una especie se asemeja a una especie diferente para protegerse? ¿Mutualismo? ¿Anatomía? ¿Mimetismo? ¿O inmunidad? Pregunta número 47. ¿Cuál de estas personas vivió en Cuba? ¿Carlos Slim? ¿Fidel Castro? ¿Ari Barroso? ¿O Benito Mussolini? Pregunta número 48. ¿Qué regiones se conectaron a través de un puente de hielo en la era de hielo más reciente? ¿India y Australia? ¿Argelia e Italia? ¿Australia y Nueva Zelanda? ¿O Siberia y Alaska? Pregunta número 49. ¿Qué parte de la rueda de una locomotora permite que ésta se mantenga sobre los rieles? ¿Ramificación? ¿Catenaria? ¿Pestaña? ¿O eje? Pregunta número 50. ¿Qué sistema social medieval se basó en una relación entre vasallo y señor? ¿Comunismo? ¿Poligamia? ¿Feudalismo? ¿O monarquía? Escribe tus respuestas en los comentarios. Esperamos te haya gustado el video. No olvides suscribirte y darle like.